Siempre ha habido quienes piensan que los ovnis proceden del espacio exterior. Pero la verdad puede estar más cerca. Soy bastante escéptico sobre los ovnis. Estoy casi seguro de que eran nuestros aviones volando por ahí. Durante más de 60 años, en bases secretas de investigación por todo el mundo, se han diseñado, construido y probado platillos volantes. Apartado del edificio principal de la compañía, hay un lugar donde se construían platillos volantes. Algunos afirman haberlos visto. No hay posibilidad de error, eran platillos volantes. Esta es la historia secreta de los intentos de utilización de esta tecnología para producir lo último en aviones militares. Son los auténticos ovnis. La historia comienza en la Alemania nazi. Cuando se les escapaba la victoria de las manos en la Segunda Guerra Mundial, los científicos alemanes intentaron perfeccionar armas que inclinaran la balanza a su favor. Uno de ellos fue Victor Schauberger, un inventor que había planteado modelos de un platillo volante. Había asumido la promesa de hacer una máquina voladora que maniobrara como un helicóptero, pero viajando a velocidad ultrasónica, sin ser detectada por el enemigo. La nave de Schauberger utilizaría un vórtice como un tornado que produciría efectos magnéticos generando levitación. Víctor fue apoyado por el gobierno alemán. Conoció a Hitler. Luego fue reclutado por las SS y puesto a trabajar en el desarrollo del concepto de platillo volante. Trabajó junto a un grupo de brillantes ingenieros alemanes, como Rudolf Schriever, Andreas Epp y el Dr. Richard Mitte. Todos crearon diseños muy avanzados. Los alemanes tenían 3 zonas independientes de desarrollo. Una en Peenemünde, otra en Breslau y la otra en Praga. Se hicieron pruebas en todas ellas. Los alemanes habían llegado tan lejos en el desarrollo que ya habían hecho algunas pruebas. La empresa Messerschmitt había volado una nave con forma de platillo. Estas imágenes de los primeros prototipos se parecen a las fotografías de ovnis que aparecerían en las décadas siguientes. Pero este no era el mundo de la ciencia ficción. Eran avanzados objetos volantes. Para el ejército alemán, estas armas letales servirían para ganar la guerra. La batalla por la supremacía aérea en la Segunda Guerra Mundial dominó la lucha en Europa. En 1944 la situación empezaba a volverse contra Alemania y el Tercer Reich. El 13 de junio, una semana después del desembarco de Normandía, Hitler lanzó sus armas secretas. Durante 2 meses, miles de bombas volantes V1 atacaron Londres. Algunas fueron abatidas desde tierra, otras en el aire. Este desarrollo de la tecnología bélica sería el principio de una nueva era en la historia de la aviación militar. El uso del modelo de platillo volante para producir máquinas de matar más eficientes sería la culminación de esa investigación. Durante el periodo nazi, floreció un nuevo pensamiento científico y de desarrollo tecnológico. Los científicos tuvieron la libertad de desarrollar su ciencia en todos los campos relevantes en nuestras vidas. Y de hecho, seguimos viviendo de aquellas rentas. Pero no había nada nuevo en los principios básicos de la ciencia de cohetes. En los años 20 y 30, numerosos entusiastas experimentaron inocentemente con la propulsión de cohetes en Europa y Norteamérica. Pero lo que estaban haciendo los nazis no tenía nada de inocente. En sus centros de investigación, los científicos trabajaban en una nueva generación de armas. Y junto a cohetes y misiles, los auténticos ovnis eran parte crucial del programa.
Una de las cosas interesantes ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial fue la cantidad de tecnología que desarrollaron los científicos alemanes orientada a la guerra. Eso incluía cohetes, motores de reacción y también algún trabajo notable sobre aeronaves con forma de platillo. Pero Hitler y sus científicos se quedaban sin tiempo. Los aliados avanzaban en todos los frentes y los alemanes se replegaban. La tecnología de platillo volante, como el resto de armas novedosas de Hitler, llegaría demasiado tarde. Hasta el mismo final de la guerra parece que creyeron que esas superarmas iban a ser capaces al menos de detener a los aliados y que así podrían alcanzar algún acuerdo político para cerrar el conflicto. El sueño de Hitler de ganar la guerra con sus superarmas no se cumplió. En mayo de 1945 empezó la batalla final por Berlín. Prácticamente había terminado la lucha en Europa. Pero ese solo fue el principio de la historia de los auténticos ovnis. A los 3 meses, la Segunda Guerra Mundial llegaba a un espectacular y horrible final. A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el bombardero norteamericano Enola Gay lanzaba la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Con el fin de la guerra, los aliados se convertían ahora en rivales. La Unión Soviética y Occidente terminarían atrapados en una batalla por la tecnología militar más vanguardista. Terminada la Segunda Guerra Mundial, todas las potencias aliadas emprendieron una carrera para hacerse con la tecnología alemana. Los norteamericanos se hicieron con la tecnología de las bombas V2 y los planos de otros muchos misiles. Pero los rusos capturaron los últimos modelos de aviones de reacción alemanes y a una buena cantidad de científicos. Pero ¿quién se haría con los científicos de los ovnis? Los secretos de cohetes y misiles alemanes no sería la única tecnología que caería en manos rusas y norteamericanas. La Guerra Fría estaba a punto de empezar. Y junto a la carrera nuclear, con su despliegue de misiles, había otra secreta que el público desconocía. Esta vez para descubrir la gran máquina volante, un platillo sacado de un mundo de ciencia ficción. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una gran revolución tecnológica en propulsión a chorro, física atómica y ovnis auténticos. La tecnología de los platillos volantes. Los alemanes habían liderado este campo y ahora sus ideas y científicos habían caído en manos de las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos. Los ingenieros alemanes Victor Schauberger, Rudolf Rieber y el Dr. Mitte trabajaban en secreto para los americanos. Andreas Ebb lo hacía para los rusos. Norteamericanos y rusos explotaron a los científicos que habían capturado al final de la guerra. Usaron esa tecnología y a estos hombres para desarrollar su ciencia durante la Guerra Fría. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, los aliados se convirtieron en rivales y comenzó la carrera armamentística de la posguerra. Los norteamericanos se centraron en desarrollar cohetes y misiles. Parecía que la tecnología alemana de los platillos volantes quedaba en suspenso. En 1947, el piloto americano Kenneth Arnold informó del avistamiento de objetos volantes no identificados sobre Estados Unidos. Sobrevolaba el monte Rainier, en el estado de Washington, y vio 9 discos volantes a cierta distancia de él. Cuando Arnold aterrizó, contó la historia a la prensa local. I was approximately 25 to 28 miles from Mount Rainier, and I noticed to the left of me a chain
which looked to me like the tail of a Chinese kite going at a terrific speed across the face of Mount Rainier. They looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear. Well, Kenneth Arnold started a firestorm. Kenneth Arnold inició la polémica. Calculó por referencias a qué velocidad volaba y descubrió que lo hacían a 2.000 kilómetros por hora. Cuando aterrizó y contó su historia a la prensa, describió a los objetos como platillos saltando en el agua. De ahí viene la expresión platillo volante. From out of nowhere, the flying saucer mystery is with us. What is the flying saucer? What do people see and sometimes photograph? What's behind the daily reports of aerial phenomena in the nation's press? La televisión y radio norteamericanas empezaron a transmitir relatos de personas anónimas que afirmaban haber visto ovnis en los cielos de América. I glanced up and there were 3 flying saucers in a V, approximately a half a mile away from me at an altitude of 350 feet. El país estaba cautivado por los avistamientos de ovnis y la fiebre de los platillos volantes. El ejército negaba que tuviera algo que ver y hubo intervenciones en televisión para tranquilizar al público norteamericano. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. In my position in the Research and Development Organization of the Bureau of Aeronautics and of the Navy Department, I am thoroughly familiar with both our aircraft and our guided missiles programs and can state without reservation that the Navy has no saucer-shaped aircraft or missile in any of these programs. En julio de 1947, en plena fiebre de los ovnis, llegó un informe de otro oficial norteamericano en activo. Anunció a la prensa el descubrimiento de los restos de un platillo hallados en Roswell, Nuevo México. A las pocas horas, la historia del incidente de Roswell había dado la vuelta al mundo. El ejército fue presa del pánico. De nuevo emitieron una declaración oficial negando que fuera un platillo volante, con la idea de tranquilizar a la población. Afirmaron que solo era un globo meteorológico. Tras esos desmentidos había una posibilidad ominosa para los militares. Si asumían que los ovnis no provenían del espacio exterior, pilotados por extraterrestres, los avistamientos eran prueba de la existencia de un enemigo. El ejército empezó a recibir numerosos informes de avistamientos. Eso hizo pensar a algunos que podían ser misiones aéreas de los soviéticos. Los americanos se hicieron con bocetos exóticos de diseños muy avanzados de aeronaves. Entre ellos estaba el Orten 229 de los hermanos Orten. Esta nave era muy similar a la primera descripción de un platillo volante visto sobre Norteamérica en 1947. Los norteamericanos tenían miedo de que los rusos pudieran haber producido una versión volante del Orten 229. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, los informes de avistamientos de ovnis formaron parte de las tensiones crecientes entre Oriente y Occidente mientras la Guerra Fría subía de intensidad. A principios de los años 50, la Guerra de Corea estuvo a punto de llevar al mundo a un desastre nuclear. En Norteamérica, la paranoia y el miedo a la invasión comunista se reflejaron en actitudes hacia los platillos volantes en la cultura popular. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. Los años 50 fueron la edad de oro de los platillos volantes. Algunos tenían miedo de la Guerra Fría, de los experimentos atómicos. Al mismo tiempo, les interesaba la exploración espacial y los avances tecnológicos. El clima era el apropiado para esperar la visita del espacio exterior. Invaders from Mars.
He saw them land from outer space. He saw them capture innocent people only to destroy. Pero para el ejército estadounidense, los continuos rumores y especulaciones eran el camuflaje perfecto para los auténticos ovnis. Por todos los desiertos del país había lugares como el Área 51, White Sands y Los Álamos, donde junto a pruebas de misiles y programas espaciales, había cientos de misteriosos proyectos de alto secreto. Estos incluían pruebas de paracaídas a gran altura, satélites y el desarrollo de vehículos espaciales. Uno de estos programas secretos recibió el nombre de Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul consistía en recabar información sobre los rusos usando globos a gran altitud. Los militares norteamericanos ansiaban descubrir secretos del programa soviético para desarrollar una bomba atómica. Necesitaban saber cuándo iban a probar una de sus armas. 20 años después, el gobierno estadounidense se vio obligado a confesar que el incidente de Roswell de 1947 fue de hecho una prueba militar secreta. Publicó un informe afirmando que lo que recuperaron no fueron restos de una nave extraterrestre, sino los de un proyecto secreto de investigación de las fuerzas aéreas llamado Mogul. Pero había una buena razón para que los americanos temieran a los rusos. La experiencia de la guerra coreana y la alarmante aparición del caza MiG habían demostrado lo avanzada que estaba la tecnología militar rusa. Tenían que ponerse al día y hacerlo rápido. ¿Un platillo volante supersónico podría ser la respuesta? En los años 50 había comenzado la carrera para construir la mejor arma, una nave supersónica invisible al radar. Pero entraba dentro del reino de la ciencia ficción. Las fuerzas aéreas norteamericanas querían un nuevo caza interceptor, algo a lo que no se pareciera ninguna nave soviética, un avión completamente nuevo que pudiera volar más rápido y alto que ninguno de la época. En 1953, la CIA descubrió que Avro, la compañía aeronáutica canadiense, trabajaba en secreto en una nave revolucionaria, un platillo volante. Era obra de un visionario ingeniero aeronáutico británico. John Frost fue el artífice del proyecto. Llegó de Inglaterra como diseñador de otro programa, pero pronto le interesó la idea de hacer realidad un platillo volante. John Frost había sido responsable de uno de los desarrollos más innovadores de la aviación, el caza con alas en flecha. La inspiración de las primeras ideas de John Frost llegó de su colección de recortes de prensa de avistamientos de ovnis de todo el mundo. Estudió todas las noticias y las redujo a dos fuentes posibles. Una era obra del hombre y siguió la pista hasta Alemania. A Frost le intrigaban los informes sobre platillos volantes de los nazis. Tenemos pruebas que demuestran que participó en los interrogatorios a científicos alemanes, y especialmente en el de Mitte, que había trabajado directamente con esos platillos. El doctor Mitte había trabajado 10 años en el programa nazi y su equipo había llegado a construir un prototipo. Mitte mostró a Frost fotografías, planos y bocetos. Frost estaba convencido de que podría hacer realidad los planos de Mitte. John Frost quería hacer algo inédito hasta ese momento. Una nave supersónica que duplicara la velocidad del sonido, que pudiera volar más alto y rápido que nada, y que no necesitara pista de despegue ni aeródromo desde donde operar. En 1952, la compañía canadiense Avro ocultó uno de los proyectos más secretos de Norteamérica. John Frost formó un grupo de proyectos especiales. Eran hombres como él, ingenieros, técnicos y científicos que trabajarían sobre sus ideas. Ideas que llevarían a hacer el proyecto deseado.
David Garland fue uno de los ingenieros aeronáuticos que trabajó con John Frost en este concepto revolucionario. John Frost era inglés, el típico gentleman británico de la escuela pública inglesa, pero con una gran experiencia en la industria de la aviación. Tenía un entusiasmo contagioso. Ningún problema era demasiado grande. Siempre había solución para todo. De hecho, no teníamos problemas, teníamos retos. Y había muchos retos. El primer proyecto de John Frost fue el Y, un avión en forma de pala desarrollado en torno a un motor circular. Podría despegar en vertical o avanzando y volar como un interceptor supersónico. El proyecto Y se diseñó como un avión sin cola. Usaba la tecnología de los platillos volantes. El equipo de Frost construyó una maqueta con forma de pala en un taller fuertemente custodiado de la factoría Avro. En 1953 se probó en secreto un modelo con alerón de cola en delta para el control del despegue vertical. Los fallos de diseño quedaron patentes. Uno de los principales problemas de este avión sería la habilidad que requeriría del piloto para despegar en vertical desde el suelo y aterrizar. Sería increíble. John Frost concentró todos sus esfuerzos en el desarrollo de un diseño circular. En esencia, un platillo volante. El círculo es la máquina de efecto suelo más eficiente. Hay más elevación en los bordes para un empuje dado. Tiene sentido cuando te estás sustentando en el efecto suelo. El siguiente diseño de John Frost recibió el nombre de Y2. El proyecto Y2 era una nave completamente circular que usaba un rotor central y múltiples motores en el borde que impulsaban el rotor, proporcionándole un despegue vertical. Así podría alcanzar altura que nadie imaginaba. Estaba vendiendo un auténtico caza supersónico. Las fuerzas aéreas norteamericanas invirtieron $10 millones en su investigación.